¿Qué es el fútbol? ¿Solo se juega en una cancha? ¿Qué pasa con las galerías o las tribunas? ¿El fútbol se puede jugar con la memoria o con las ideas? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo del Otro Fútbol Podcast. Una jugada de los diferentes fútbol club. Radio Juan Gómez Millas y Radio Espacios FM de Concepción. Con la habilitación a 3 dedos de La Pelota No Se Mancha de Ecuador y la definición entre palo y arquero de Editorial Matecito Amargo. ¡Comenzamos! Hola a todas, a todos, ¿cómo están? Iniciamos, nuevamente nos metemos a la cancha, esta vez en la casa misma, ¿cierto? De lo que es Radio Espacio, para vivir un nuevo capítulo del Otro Fútbol Podcast, una iniciativa que nace desde los diferentes fútbol club, una instancia de comunicación gráfica, popular, política también futbolera, donde lo que intentamos hacer es analizar la pelota desde todos los ángulos. La idea es poder estudiar el fútbol, ver también lo que nos incomoda de este juego, digamos, que entendemos también es más que un juego, significa muchas otras relaciones también en nuestras vidas. Y desde ahí hemos ido abordando distintas temáticas, distintos ángulos también de esta pelota. Solo por modo recordatorio, hemos ido pasando desde la historia del fútbol, también tomándolo con perspectiva de género, ¿cierto? Con la compañera Carolina ahí que nos relató también cómo se inició el fútbol en Chile, con vinculación también con la presencia de las mujeres. Hemos estado hablando de derechos humanos, de fútbol antifascista, de las barras también como un proceso de organización comunitaria y sus tensiones también. Y en ese sentido hemos ido como agudizando esta conversación para llegar hoy día a esta cancha para poder conversar también con clubes del territorio. Hasta ahora hemos estado lanzando la pelota y pases siempre largos hacia afuera de lo que es Concepción, tratando de hacer vínculo con lo que pasa acá, ¿cierto? Con lo que hemos ido conociendo también en el mismo estadio de Conce, digamos, y hablo del estadio como la comuna, la ciudad, la región. Esta vez para hablar directamente de uno de los grandes de la ciudad, uno de los históricos también de la ciudad, que hoy día tal vez está jugando no solo cancha en términos de fútbol, ha jugado en montones de otras canchas también en su historia cercana. Hemos hablado, por ejemplo, de la instalación de las sociedades anónimas deportivas en Chile, qué significa más o menos, pero hoy día lo queremos llevar a la materialidad, ¿cierto? A la realidad, qué ha significado ese proceso también y qué lecciones nos ha dado el vivir también ese proceso. Por ahí, también ahí en modo de mención, hemos hablado y citado lo que está ocurriendo en el Vial hoy día. Por tanto no podíamos no seguir así, ¿cierto? Y teníamos que entrar con la pelota al piso. Así que hoy día tenemos a Víctor Tenorio, a quien conocí hace varios años atrás. Ya recién hablábamos ahí afuera la cantidad de años que nos vimos la primera vez, ¿cierto? Y compartimos. Y nada, pues, es presidente, pequeño título te voy a decir, ¿cierto? Es presidente de la Corporación del Club Social Deportivo, o sea, Deportes Concepción. Presidente también de la primera SA del Deportes Concepción. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos hoy día? Bien, gracias. Primero, gracias por la invitación. Y como decías tú, años. Ustedes fueron a visitarnos a Longuén, me acuerdo, 2017, antes que partiéramos jugando, antes de tercera vez. Claro. Cuando estábamos con el hexagonal del Bio Bio, que es bien parecido a lo que se terminó de jugar ayer, esta Copa Bio Bio. Y nada, pues harto ha pasado desde esa conversación. Bueno, y esa y otras más que tuvimos en el tiempo. Tenemos más canas, tenemos otras visiones, pero manteniendo la base. Yo creo que lo que conversamos hace 8 años, mantengo el 80% de lo que pensaba respecto al fútbol, obviamente estando adentro de ser hincha, de a lo más coordinar a la barra, que la barra de los Lilas nunca ha tenido líderes, sino que tenía coordinadores, siempre somos 5, 6, que teniendo que hay algunos que se encargan de la rifa, otros de los viajes, y cómo son las dinámicas también, que también podemos conversarlo, de las dinámicas de poder dentro de las barras.
donde la democracia está totalmente ausente. Claro, claro. Y me tocó ser dirigente, me tocó hacerme cargo del club. Y a todos los que me han preguntado, digo, teníamos planificado lo que pasó, nada. Claro. Éramos un grupo de hinchas que ante la desesperación de ver a su equipo desafiliado y buscando en el diccionario o las bases de los torneos qué significaba estar desafiliado, dijimos hagamos algo, hagamos algo, Claro. solo eso. Y tuve la suerte de tener un grupo de personas que ninguno era amigo mío cuando nos conocimos, y que varios de ellos se hicieron amigos y somos amigos hasta el día de hoy. Vicepresidentes, directores. Entonces digo, ha pasado harto agua abajo del río y feliz de poder algunas cosas en este rato que tenemos poder conversarles. Entiendo que vamos a quedar cortos, pero vamos a tratar de ser lo más conciso posible. Buenísimo, compañero, sí. Bueno, ya diste algunas luces de dónde queremos llegar la conversación, ¿cierto? Saludamos, obviamente, no podemos partir sin saludar a Radio JGM, Juan Gómez Milla, de la Universidad de Chile, por también transmitirnos en sus espacios, en sus canales, a Pase de Zurda desde Ecuador, o sea, esto también se ve desde allá, y también, obviamente, a la casa, al estadio nuestro, que es Radio Espacio, que nos presta estos lugares, ¿cierto? Y habitamos este hermoso estudio, ¿cierto? Con todo su equipo también. Y a Editorial Montecito Amargo, imposible no decirlo también, que también aloja en su canal de YouTube. Y entremos a la cancha de una. Hablaste de desafiliación, hablaste de asumir un rol, ¿cierto? Pasaste, interesante la lógica de las barras, ¿cierto? Como un proceso, un lugar donde la democracia justamente pareciera estar medio olvidada o media escondida, digamos, en algún lugar. Nosotros defendemos los clubes justamente porque entendemos que son escuelas de democracia, ¿cierto? Tenemos que ponernos de acuerdo, gente distinta, de distintas clases, de distintas ideas intelectuales también, de distintas culturas, digamos, pero que tenemos un solo amor que nos une, que en este caso es un club de fútbol, en tu caso el Deportes Concepción. Pero hablaste de desafiliación. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre antes de eso? ¿Por qué se desafilia un club? ¿Cómo llega la SA? Etcétera. Sí, mira, prometo ser lo más conciso posible, pero hace poco, te comentaba antes que partiéramos que estoy escribiendo algunas columnitas, algunas cosas para dejar registro, que para mí creo interesante dejar registro en base al conocimiento. A veces somos muy buenos para hablar, para debatir y si podemos mandarnos 3 horas filosofando de nuestros clubes, pero hay que dejar escrito, hay que dejar escrito. Y en esa línea, una de las columnas que tengo más o menos lista, que Historia Lila me está ayudando, ahí paso el aviso a Lilich que me está ayudando con los temas de respaldo de datos y números, haciendo un análisis de Deportes Concepción de su historia. Estamos a puertas de cumplir 60 años. Mañana, a todo esto, mañana es 9 de octubre, que se cumplen 9 años del 9 de octubre cuando marchamos al estadio, y para mí el hito de decir que Concepción seguía vivo sin tener un equipo desafiliado. Entonces, en esa línea, Concepción me tengo que ir 10 años atrás de la desafiliación, ¿ya? El 2006 Deportes Concepción tuvo su primer castigo. En ese momento era presidente Reinaldo Sánchez del fútbol chileno. Para que te haga... Claro, una idea, ha pasado contexto. harto tiempo. El 2006, del 2005 al 2006, Concepción no pudo participar para temas económicos. Finiquitos del año anterior no los pudo cerrar, y 2006 Concepción no participó del fútbol chileno. Ya. Eso debe ser corporación, ¿cierto? En Todavía estamos en esa época. ese momento, no, ahí ya acuérdate que el 2006 y el 2004 partió la ley social anónima deportiva, Claro. y el 2006 el CONCE creó su sociedad anónima deportiva. Ya. Esa fue la primera, la mía es la cuarta. Mira, Deportes Concepción SADP, que estaba conformada por el Club Social y Deportes Concepción, que fue la entidad que nosotros reactivamos en el 2016, y la Corporación de Fútbol Profesional de Deportes Concepción. Así, Mira. en inglés el fútbol, ¿eh? Sí. Entonces esas dos formaban esta sociedad anónima deportiva que cayó en insolvencia el 2005 y el primer castigo 2006. Ya. Y en ese 2006, inocentemente fuimos a participar de invitados en tercera división. Mira. Jugamos con Iberia, Deporte Arauco, que fue el único año que participó, jugamos con Huachipato B, y no fue mal año, ¿eh? pero para mí, en ese año se creó la masa social que llevó la desafiliación en el 2016. La gente que trabajó conmigo después, esos fueron nuestros primeros momentos de decir, vamos a ver al Conce Arauco, claro, en un camión atrás, todo escondido en un camión,
porque el hincha votó ese, para el hincha del Conce del 2006 no existió. Claro. Pero éramos 300, 400, que jugábamos un martes a las 5 con Guachipato en Higuera, en Los Ángeles, me acuerdo un partido de la selección mientras jugábamos con Iberia, que le ganamos 1-0, con Gorder Yair Molino, un jugador que jugó ese año, que era vecino mío. Claro. Y volvimos el 2007, y ahí fue cuando un abogado que tenía el Conce, Jaime Tallar, si no me equivoco, peleó, y nosotros volvimos a primera división. Claro. Y ese año dejamos el torneo con 21 equipos. Harold May Nichols ya era presidente, entonces ese fue el primer castigo. 2008 llegó la primera inversor externo de Concepción, que era León de Collao S.A., comandados por Mario Mosenmayer, un reputadísimo abogado de la zona, y Marco Ulloa, un loquito que era... Hubo una presentación de Conce iba a tener un estadio para 50.000 personas, trajeron gente del Chalque 04 y fue... Rimbombante todo. Y yo estaba en esa asamblea y la gente aplaudía y decía, esto es raro, algo está pasando aquí. Y fue la primera vez que empezamos como, algo está pasando, esto no puede ser. Con el grupo de amigos que ya venían ustedes. Ya nos conocíamos, en la asamblea nos visualizábamos y todo. Entonces, y de ahí se armó un tremendo equipo. Y jugamos el primer semestre y el segundo semestre no pudimos jugar el segundo semestre del 2008, castigado. Nuevamente un semestre sin participar, pero con el castigo automático que íbamos a primera vez. Entonces Concepción bajó a primera vez por escritorio, no por temas de... no deportivo. Temas de lucas, temas de... Solo insolvencia económica. Iba a llegar la plata de los sueldos, no llegó porque era un feriado bancario en Alemania, eran puras cosas raras. Y ahí 2008 al 2009 nuevamente Deportes Concepción SADP se hizo cargo del club un año decente, o sea, primer semestre malo, segundo semestre nos salvamos el descenso y ahí llega el segundo inversor externo de Concepción, que era Fuerza, Garra y Corazón. Sabando, Talarico, Rivaldo Jaque, que después fue vicepresidente del NFP. Fue vicepresidente del Conce, de la Sociedad Anónima del Conce, Fuerza, Garra y Corazón, y vicepresidente al mismo de la NFP. Entonces en la NFP él le firmaba los cheques al Conce de los préstamos y él los recibía como vicepresidente de Deportes Concepción. Esa más o menos fue la dinámica de la segunda insolvencia que tuvimos. Pero esa sociedad anónima deportiva la gente se olvida, tuvo buenos primeros años. Final de Copa Chile, en los campos deportivos, la cancha sintética, la torre de iluminación, el domo, o sea, fue inversión grande. Que después no le hayan pagado a nadie es otra cosa, pero la inversión grande le hicieron ellos. Entonces, si tú evalúas los primeros 2 años o 3 años de esa administración, no fue mala. ¿Ya? La gente no tuvimos los 2 primeros años peleando el ascenso, pero ya después bajó y ahí vino la desafiliación. Entonces, fueron 10 años de insolvencia, de restas de puntos, como lo que le está pasando a Melipilla ahora, nos pasó a nosotros entre el 2006 y el 2016. Entonces, yo siempre digo, fueron 10 años de destrucción de Deportes Concepción. Claro. Entonces 10 años para volver no es tan descabellado. Y llevamos 9. Y estamos en primera vez. O sea, ya llegamos donde nos echaron. Entonces, de repente la gente dice 9 años es mucho. No es tanto. Entonces, es el contexto, te reitero, estoy tratando de ser lo más resumido posible, de cómo ninguna desafiliación es de un año para otro. O sea, a eso voy yo. Claro, la quiebra de los clubes tampoco siento son como... Si hay un hincha de otro equipo mirando y ve que su equipo lleva 4 o 5 años de castigo, de problemas económicos, cuidado. Cuidado. Mantenerse el problema económico 5 años, la probabilidad de que tu equipo vaya a tener problemas económicos es altísima. O que vaya a ser comprado por un externo por 2 pesos. Sin ir más lejos, tomando como antecedentes también cosas que han ocurrido y que bueno, son públicas también, el Colo-Colo, la Corporación del Club Social Deportivo Colo-Colo, el año pasado también vivió una crisis, justo previo al centenario. Una crisis dentro de la interna del club, ¿cierto? Con malos manejos a través del presidente en ese momento, que era Matías Camacho. Y el club tuvo que, en un año, esto venía tratándose como 2 años atrás, y en un año logran, mediante la asamblea, hacerse cargo, un poco el llamado que estás haciendo tú, como poner ojo de que esto puede volver a tener antecedentes negativos para lo que es la institución, sobre todo pensando en el contexto que estamos viviendo de una reducción de los espacios asociativos de la gente en torno a los clubes. Bueno, llegamos hasta ahí. Llegamos hasta el 2016. Nosotros, en ese tiempo yo vivía a Santiago, digamos, y lo que veíamos eran las marchas, justamente la que estoy mencionando. Sí, y en las marchas, ojo, las marchas partieron en el 2006.
Entonces, el 2006. Ya teníamos experiencia en marcha. Claro. Entonces cuando el 2016, me acuerdo que en la prensa decían, los hinchas del Conce salieron a marchar y no destruyeron nada, ¿no? O sea, nosotros, o sea, tener experiencia de marcha es, como te dijera, es una fortaleza de la hinchada. Claro, el hincha del Conce, desde el que te puede dejar la embarrada en 2 segundos hasta el más moderado, así como el hincha del Conce va al estadio, canta, apoya y además marcha, ¿cachai? Como que es parte de su. Entonces, el 2006 tuvimos marcha, el 2008 tuvimos marcha y el 2016 antes de la desafiliación, y fue un proceso también. O sea, nosotros estábamos reactivando el club social desde diciembre del 2015, 5 o 6 meses antes de la desafiliación. Por eso nos permitió, la desafiliación fue en abril y nosotros el 19 de mayo estábamos ganando las elecciones y asumiendo, ¿cachai? Entonces fue un trabajo previo, no fue desafiliación y después nos pusimos a trabajar. Claro, ya venía un proceso cuando ocurre. Juntándose, aprendiendo de la ley de asociaciones más deportivas, que era realmente, porque es fácil decir no SA, no SA, pero tienes que entender la ley y cómo funciona y al mismo tiempo cómo una corporación podría funcionar en este mundo, ¿cachai? O sea, si tú preguntas hoy día, que mi principal cambio de visualización del fútbol es que hoy día una corporación no puede hacerse cargo hoy día en Chile de un equipo profesional. Claro, por la exigencia que existe también en el mismo medio al final. No, fuera de la ley, fuera de la ley. Sí. Si pudieran hacerlo, por ejemplo, las corporaciones tienen muy malos servicios bancarios. ¿Viste? Las que me estoy yendo en otra total, pero las corporaciones tienen cuentas de chequera electrónica, ¿cachai? No podía hacer transferencia a todo el equipo con la cuestión, o sea, 1000 problemas. Tiene mucha limitancia, digamos, por cómo está configurado. Ojo, con el respeto y con el cariño que le tengo a la Junta de Vecinos, un equipo de fútbol no puede participar del fútbol profesional con una cuenta equivalente a una Junta de Vecinos. Claro. Entonces, eso, créditos, beneficios, o sea, en los bancos, las corporaciones tienen una cruz y nadie las pesca. Claro. Y el Banco Estado con suerte. Sí. Entonces, desde ahí no se me entiende cuando se habla de que quién lleva al fútbol, que se hace cargo, hay temas estructurales lamentables que, o sea, habría que hacer una modificación de la ley de las corporaciones para decirlo oye a los bancos, ya, denle una cuenta corriente a este equipo, ¿cachai? Claro, totalmente. Claro, se requieren de otros tipos de jugadas, digamos, que están fuera de lo que cabe, digamos, la limitancia de los clubes. Sobre todo pensando en que los clubes como están en competencias donde la exigencia, incluso deportiva, te requiere de una velocidad también, po. Mira, me quitaste la palabra de lo que te iba a decir. Yo estaba en reuniones, en ese momento virtuales, con los presidentes de la segunda división, en la mesa chica del fútbol profesional, y de repente hay que tomar decisiones, ¿cachai? Y decían, ya, votemos. Y decía, yo esto no lo puedo votar, ¿cachai? Así como, pero ¿cómo les digo a personas que son dueños de su equipo en un 99%, que la decisión de él es la que vale, espérenme, tengo que llamar a asamblea, tengo que preguntar en la asamblea, con al menos 2 semanas de anticipación según nuestros estatutos, así que en un mes más les doy la respuesta. Son velocidades distintas, claro, es imposible. Claro. Entonces, porque ahí también tú como en base a la ley de las corporaciones, el presidente no se manda solo. Claro. El presidente de una SADP de accionistas externos sí se manda solo. O sea, lo manda el jefe, el dueño, ¿cachai? Y lo que le dice el dueño es una llamada telefónica, 5 minutos, y se toma una decisión. ¿Cachai? Entonces, la velocidad de toma de decisión, el costo, yo hablaba con presidentes de otro equipo y decía, el costo de la democracia es alto. Porque cuando tú tenías 1000 socios o 1500 socios, un auditorio en Concepción para al menos 400, pensemos que llega el 30% de la asamblea. Si llegan 350 personas, en la sala 2, que vale 600 lucas. Y la amplificación, 120 más. ¿Cachai? Entonces ahí ya una asamblea te puede costar $1.000.000 pesos. Bueno, igual está interesante ya como meterse cierto de lleno en lo que son los detalles. Vamos a volver un poquito a las marchas. Claro, Me fui. Porque hay desafiliación y después aparecen los socios, digamos. Esa es la narrativa que existe del proceso del Conce. Los socios recuperaron, los hinchas recuperaron a su club, porque en este caso la SA desapareció, ¿cierto? Desapareció. A diferencia de la del Viala, que no se van y siguen queriendo hacerse cargo del club. Claro, que es la pelea que está hoy día, digamos. Sí, y ahí, por ejemplo, te menciono, nosotros tuvimos... yo me reuní con presidentes de la NFP para no individualizar a ninguno, para no... Sí. Todos desagradables. Pero uno de ellos me dijo, tienen que terminar el contrato de concesión. Y en ese momento yo lo entendí y solo ya cortémoslo. Ahora con el tema del Vial entendimos por qué. Claro. Y hubo una campaña de los socios, de los hinchas, de
firma Sabando, me acuerdo que era. Y fueron a rayar la casa, donde vivían los familiares, o sea, hinchas, y ubicaron donde vivían los familiares, fueron a rayar la casa. Salió en prensa diciendo que él no tenía nada, no tenía los poderes para firmar. Nosotros teníamos, entendiendo que ellos después no habían hecho las modificaciones de su estatuto, de que había nuevo presidente y nuevas personas, no lo hicieron, así que el representante legal era él. Y una semana después de la presión que se hizo por distintas formas, la gente rayaba los billetes, era una campaña, estas campañas sí, virales, media claro, funa, y terminó firmando, y nos firmó el término de la concesión, lo que nos liberó muchas cosas, claro, de no estar hoy día diciendo somos los dueños del club, o sea, porque somos del CONCE, somos hinchas, somos de la corporación, pero el cupo federativo, y ahí está la gran pelea, pues, para nosotros. La desafiliación, tú cachás que el cupo federativo no existe conceptualmente. No hay una hoja que diga este es tu cupo federativo. ya, Es abstracto. Nosotros subimos en tercera a segunda profesional y tenemos un código que nos dieron. ¿Cachai? ya, Entonces, a la desafiliación desaparecía el cupo federativo, pero aún así tuvimos que terminar el contrato de concesión del cupo federativo. Entonces, y eso fue duro, o sea, ahora lo podemos comentar, pero no es gracioso para nadie que lo vayan a rayar en la casa o los familiares de las personas que estuvieron ahí involucrados en eso, pero fue eso, digo, hubo marcha, llegamos el 19 de mayo, menos de un mes después, llamamos a asamblea, para elecciones, que se presentaran listas, no se presentó nadie más, éramos la lista nosotros, dijimos, chuta, en pos de la democracia, comprometámonos 10 meses, en 10 meses más nos evalúan y ahí vemos qué pasa. ya. Porque era temor, pues si no, de repente hacerse cargo 4 años es mucho tiempo. Sí. Entonces ahí partió esto y fue todo un tema de ordenar, llevar los juicios, que legalmente todavía se podía mantener en la división, juicios que perdimos, se alargó la cosa, y ahí nos dimos cuenta que o empezábamos a hacer cosas, o el equipo se iba, pues, sí. Tenía que estar presente en la masa, en las calles. Me acuerdo que hacíamos unos como una especie de memes, así, sal a la calle con tu camiseta, demuestra tu orgullo. Hasta el 9 de octubre del 2016 que hicimos esta marcha al estadio desde el centro de Concepción. Marchamos al estadio pensando que yo objetivamente dije ya 1500 personas es un éxito. Esta marcha ocurre cuando ya ustedes habían asumido este Sí, proceso. sí, o sea, ya llevamos como 4 meses. Ah, ya, ¿cachai? ya. En donde ya los temas judiciales se estaban diluyendo ya. Claro. Ahora uno mira para atrás y dice, chuta, ojo, yo ni siquiera he querido mirar los juicios que perdimos en la Suprema y todo, quiénes fueron los jueces. Porque de seguro que si empezamos a hacer relaciones con los jueces cuestionados ahora, Decir que podemos encontrar algo de eso. sí, algo, pero ¿para qué enojarnos más? Yo siempre digo, hay que enfocar la energía en trabajar, más que en andarse enojando, ¿no? Porque caemos en esta dinámica que hoy día en las redes sociales que es más viral el enojo que lo positivo. Sí. Entonces, y ahí los cabros de comunicaciones que teníamos, yo creo que la fortaleza del club social que tuvimos fue con sus comunicaciones. Teníamos personas muy muy buenas ahí. Y salió esta marcha y nos juntamos en el centro y empezamos que llegaba más gente. Ojo, nosotros habíamos tenido marchas ya de 1500 personas. Tú caché que cuando pregunta a la gente dice 3000, ¿no? De 1500, 2000 personas. 3 o 4 marchas. Y ahí la hicimos y cuando salimos de los tribunales y nos tomamos la calle por Carrera y ahí el dinosaurio hacia el estadio, que es calle hacia el centro, lo tomamos en contra y paramos el tránsito y ya con la masa que veníamos éramos como 2500, 3000 personas. Y porque yo miraba para atrás y miraba para adelante y no se terminaba nunca y alguien me manda un WhatsApp y me dice, oye, en el estadio hay como 2000 personas. Y dije, chuta, entonces hay gente que se fue directamente al estadio. Sí. Y cuando llegamos al estadio, había así. Bueno, la tribuna, la galería sur, que es la de la barra, hace 5.400, tiene 5.400, ¿cachai? Entonces, fueron 5.000 personas aproximadamente, ¿cachai? Que tuvieron unos 45 minutos cantando, y ahí nos tocó dar un discurso abajo, y un tema que uno después se encuentra con gente, y un viejo me dijo, oye, ustedes ocuparon el estadio como algo, como un espacio comunitario de dar discursos, como se hacía antes. Y dije, ya, porque en ese tiempo el audio del estadio no era muy bueno, entonces uno hablaba y
Y la gente yo creo que no tenía idea de lo que estábamos Ahí ustedes ingresaron a de la cancha y teníamos los 5.000 personas al frente, no sé, adentro del estadio. Claro. Entonces, eso fue como la foto del otro día en el diario, los diarios locales que lo cubrieron ahí, los periodistas de acá también. Me saco el sombrero por todos los chicos que puede que hayan sido estudiantes o practicantes en esos años, 2016, y ahora ya son periodistas, ya los ven en televisión, por ahí algunos, muy bien. Y eso fue, aquí dijimos, ¿sabes qué? Aquí esto es más de lo que nosotros pensábamos, ¿cachai? Y ni siquiera era como rescatar lo que teníamos antes de la desafiliación. Sentimos que aquí pasó algo más, aquí hay un sentido de pertenencia, el enojo contra la injusticia, y al mismo tiempo que ahora uno mira para atrás, el proceso de Concepción fue paralelo a la revuelta social. 2016, 2017, 2018, la gente quería participar, entonces fuimos una pequeña isla dentro de eso, ¿cachai? La gente participaba, la gente participaba en las cosas. De ese documental, de esa marcha hicimos un documental que lo expusimos en el cine. Mira. ¿Cachai? Que en el Cinemar de Concepción llenamos 5 salas, metimos 1.500 personas un día sábado a las 11 de la mañana al mall. Mira, y salimos como a la 1 y 1.500 personas del estadio con bandera y todo, ¿cachai? Y la gente de cine nos dijo, oye, se comportaron mejor que la gente que viene normalmente al cine. Claro. Porque pensaban que era tirar extintor y cosas, y después el fin de semana siguiente se repitieron en 2 salas más y expusimos en Santiago en un cine también, ¿cachai? Fueron como 2.000 personas que fueron al cine. Claro. Entonces eran, mientras los hinchas del otro equipo molestaban, salta en la butaca del cine, jajaja, nosotros estábamos viviendo orgullosos en ese... Sí, pues, aquí estamos nosotros, y se le dio la relevancia al hincha, que cuando se dice que al Conce lo salvaron a los hinchas, y yo creo que eso fue lo que al final quedó. ¿Tú cachai? Que uno comunicacionalmente trata de instalar un discurso, pero lo que al final lo que la gente agarra es lo que queda. Sí, pues. Entonces cuando dicen los hinchas lo salvaron, fue así, pues, ¿cachai? Con ir al estadio, con moverse, ¿cachai? Después, yo iba a la reunión de la NFP la semana siguiente con la foto, mira, hay 5.000 personas que están esperando a que ustedes nos ayuden, ¿cachai? Entonces, y así se fue dando hasta que, por poner una pausa de el 2017, hicimos este hexagonal del Bío Bío. Yeah. Jugamos con Tomé, Walkie, Lota, y estaba arreglado este torneo para que Lota y Conce jugaran la final. Lota igual estaba con problemas de no jugar, igual estaba castigado. Santa Juana, Quillón, no me acuerdo bien, 6 equipos. Y quedamos eliminados en semifinales en penales con Walkie. No, pero mira. Con la República Independiente de Walkie. Ahí dijimos, nos falta. Sí. Ese fue el torneo para darnos cuenta que nos faltaba tercera vez. Digamos, directa. Entonces trajimos jugador y ahí ya dijimos, ya démosle a nosotros. O sea, hubo otra elección entre medio, cambiaron algunos directores, gente que no funcionó. Se reemplazó por puestos que necesitábamos, ¿cachai? Alguien más relacionado a las finanzas, los números, los presupuestos. Y ahí partimos tercera vez. Te hago el pre de cómo fue todo este proceso, ¿cachai? Todo el cine, las cosas, el documental se fue a exponer en Colombia, en el Festival de Cine Futbolero, y ahí empezamos también a tener contacto con otros, como decís tú, se está en Ecuador, con Argentina, con gente que de repente te escribía por redes sociales, oye, ¿qué están haciendo ustedes? Te preguntaban, ¿es verdad que tú eres barrista? ¿Cachai? Era como que le llamaba mucha atención que un barrista tuviera, al menos para Argentina era como raro, ¿cachai? Claro, igual Argentina tiene una noción de barra distinta a la nuestra. Sí, totalmente. Ese lenguaje. Oye, claro, hay hartos cruces ahí que estáis compartiendo que están re interesantes y que uno podría hacer como paralelos con otros procesos también del fútbol chileno. Sí, lo que pasa es que uno lo puede ver desde el punto de vista de la masa, ¿cachai? De cómo hablamos nosotros. Y uno puede hacerlo desde la base de la ingeniería, ¿cachai? De decir, eso fue marketing. Claro. Fue marketing puro y duro. La campaña fue una campaña de marketing, yo creo que daba tesis, ¿cachai? De tesis de periodismo, de analizar los hitos de Deportes Concepción que tuvo en distintos momentos, y eso era de exacerbar a la persona, al hincha, ¿cachai? Claro. El club es tuyo, esto es, nos desafiliaron, ojo, eres culpable pero no tanto, claro. Pero hazte responsable ahora. Claro, eso quería llegar. Llegan ustedes acá, hacen toda esta campaña que, como bien dicen ustedes,
es de marketing. Yo siento que hay que incorporar lenguajes que no tenemos y que son necesarios también para sobre todo construir esta masa que se requiere en los clubes, sobre todo en procesos que vienen con una baja en la participación, un alejamiento, digamos, a las responsabilidades. ¿Qué significó luego? ¿Qué significa en los siguientes años? Yo me acuerdo que cuando nosotros nos conocimos estaba justo el proceso de la creación o no de la SA, digamos. Entonces, ¿qué significa todo ese camino en cuanto a gestión, el aprendizaje, digamos, en cuanto al compromiso del socio y la socia, pues? Porque no es como que solo un grupito lo haga, ¿cierto? Sino que imagino que hay una masa igual que está ahí empujando. Sí. ¿Cómo fue eso? Mira, el 2018-2019 ANFA, pero nosotros tratamos de hacerlo lo más ordenado posible, ¿cachai? Respecto a mantener presupuesto, de tener cuidado. Si bien en ANFA no hay sueldos, si habían apoyo económico a los chicos, ¿cachai? Claro. Apoyo económico menores al sueldo mínimo. Que además, todo un tema financiero, como no pueden haber sueldo, no podían haber ni una boleta honorario, ni un contrato, nada. Entonces, financieramente justificar eso fue muy difícil. O sea, a los chicos te refieres a los jugadores. Sí, por los jugadores, sí. Al plantel 2018, plantel 2019. Claro. A los juveniles le pagábamos 60 lucas, 100, 120. Había otra escala de 200, otro de 300. Me acuerdo que en tercera vez 400 era el que más ganaba. Claro. Más arriendo, pero arriendo casi de estudiante, ¿cachai? No la casa que le tienen hoy día a la Ribey. Claro. Sí, entonces era todo un proceso. ANFA, y lo pasábamos, no tuvimos ningún problema. La estructura funcionaba, ¿cachai? Daba para la informalidad de ANFA. Y en esa línea subimos el 2019 y ahí estábamos, nosotros estábamos en la duda. Creamos la SADP como la creamos, hasta que Diego Rivas, un abogado, un chico que partió ayudándonos cuando era estudiante, me tocó ir a su tesis, a su grado, no sé cómo se llamará el tema de los abogados, la defensa. Y él dijo, no, pues, Deporte de Concepción el 2006 creó una SADP. Entonces en ese momento Concepción eligió la SADP. No puede elegir el fondo del deporte como tiene Curicó, como parece que Puerto Montt, Cobresal, y la UDECONCE era la última, pero la UDECONCE se transformó en Sociedad Anónima Deportiva también. Entonces dije, pues ya, no hay nada que hacer, o sea, hay que crear la SADP, y ahí los abogados empezaron a caranear y terminamos teniendo una SADP controlada en, ni ya no me acuerdo los porcentajes, pero pongámosle 90% club social, o 80% y 20% creamos una sociedad por acciones que se llama Campo Deportivo SPA, que técnicamente era una figura de papel para tener el control, porque para que haya una sociedad tiene que haber dos. Claro, entonces, claro. Club Social crea esta SPA y entre los dos forman y pasó, pues nosotros mandamos al NFP, miraron, raro, era distinto, pero cumplíamos con la ley. Cabe decir, para la gente que nos escucha y que no ubica mucho estas lógicas de las SA, los clubes y estas diferencias, que para entrar al fútbol profesional hay una exigencia, sí. ¿Cierto? Hay una exigencia económica y también de gestión, o de modelo. Sí, pues técnicamente para participar en el fútbol chileno tú puedes ser Sociedad Anónima Deportiva, claro, o Fondo del Deporte. Entonces, una corporación con un Fondo del Deporte o una Sociedad Anónima Deportiva. Pero la opción del Fondo del Deporte solo era en ese momento cuando decidían. Si tu equipo decidía hacer esa ADP, ya nunca más podía volver a ser Fondo del Deporte administrado por una corporación. Entonces, no había elección. Claro. Y nosotros ahí con los hinchas había hinchas que me alegaban, los más duros. Decían, no, y no hubo una asamblea para votar la creación de la SA. Y yo le decía, no había elección. No tenéis camino. Porque yo soy un fan de la democracia, pero encontraba ridículo llamar a una asamblea para decir, ya, somos SADP y vamos a segunda profesional, o no somos SADP y nos quedamos en ANFA. Quizás tuvimos que haberla hecho, no sé. Claro. Pero en ese momento yo lo encontraba ridículo. No había opción, ¿cachai? Querer cambiar la ley, van 9 años todavía y todavía no se cambia, así que no era el camino. Entonces, y ahí la creamos y ahí partimos, ¿cachai? Entonces, y ahí fue que yo creo que la vida ANFA fue social y masa y todo. SADP nos agarró la pandemia, sin público en el estadio, y ahí la estructura de administración, muy básica y muy frágil, aguantó, ¿cachai? Cumpliendo con los sueldos,
los informes trimestrales, a la CMF. Nosotros vimos los reglamentos y cumplimos todo. Y nos gastamos y nos cansamos mucho en cumplir todo. Y con el tiempo, después nos dimos cuenta que nadie cumplía las cosas. ¿Cachai? La ley dice que hay que tener un ¿cómo se llama esta cuestión? Un abogado o algo, un testigo, no me acuerdo, un testigo de fe o algo así. Que es la persona que tiene que preocuparse que no entre dinero sucio al club. Se me fue el nombre, pero... Y lo único equipo de Chile que en ese momento la tenía era la Católica y nosotros. Nadie más, ¿cachai? No estaba, entonces... Pero que al final eran exigencias que si no las cumplía y te cobraban una UF, nosotros no teníamos plata, no podíamos estar pagando multas. Claro. Los otros equipos la pagan nomás. Entonces, ¿cachai? Entonces eran varias cosas y al final ese año nosotros descendimos en cancha, perdiendo el último partido con Vallenar 2-0. Vallenar era un equipo que viajó en bus, que llegó a comer a la esquina y nos ganaron. Entonces, pero lamentablemente nosotros pagamos los sueldos, o sea, lamentablemente para Vallenar, pagamos todos los sueldos del día y Vallenar no pagaron los sueldos, descuento 3 puntos y nos quedamos. Mira. Y es medio irónico, a ver, el primer año del profesionalismo, nos echaron del profesionalismo por inviable y nos quedamos en el profesionalismo el 2020 por ser ordenado y pagar. Claro. Y paso el aviso, o sea, mucha gente al equipo del 2020 lo mata, que eran malos y todo, y que perdieron todos los partidos. Yo, mira, sí, pero ese plantel voluntariamente se bajó el sueldo en la pandemia. Y eso yo hasta el día de hoy lo agradecer. O sea, si no se hubiesen bajado el sueldo, el presupuesto de fin de año no hubiese dado y no hubiesen descontado un punto igual y hubiésemos descendido. Entonces, todos esos jugadores, nunca hablar mal de ellos, nunca, porque le dijimos a la cara, chiquillos, no sabemos qué va a pasar con la pandemia, no sabemos cuándo terminamos, y necesitamos los más grandes, teniendo que habían jugadores que tenían el sueldo mínimo. Y en esos años además teníamos era 15 millones bruto máximo el sueldo total de los... Y nosotros lo respetamos. Lo respetamos porque no había plata. Claro, ¿cachai? claro, Más claro. que por... Y después nos enteramos que los sueldos en segunda división para ascender 50 millones, 60 millones tienen que valer el equipo para pelear el ascenso. Claro. ¿Cachai? Entonces, por más cosas que hiciéramos, por más cosas, era imposible que nosotros hubiésemos... ¿cachai? Pero, digo, la estructura que tuvimos... Y eso, por ejemplo, hoy día mucha gente de la que trabajó con nosotros administrativamente sigue trabajando en la SADP. O sea, cuando llegó el nuevo inversor, se quedó con el abogado, con el gerente Claro. y el corazón de funcionamiento hoy día de la SADP son ellos, porque ellos conocen cómo funciona la cuestión, ¿cachai? Claro. Ojo, lo que yo valoro del inversor nuevo, que haya tomado gente y le haya, generalmente en todos los equipos, y los fracasos vienen con eso también, que llega un inversor nuevo, saca a toda la gente, y pone a su gente y parte, y eso es un error. Nadie, alguna vez si alguien quiere comprar de un equipo, no lo haga, ¿cachai? Entonces esas cosas son las que nos dieron, y ahí después 2020, pandemia, piensa que el 2021, septiembre, ya pudimos tener público, tuvimos 17 meses sin público, Claro. El equipo que funcionaba por su hincha, era imposible, no nos dieron los números, empezamos a poner plata nosotros, amigos, gente, para aguantar, que te dijimos, hay que buscar un inversor, pero busquémoslo. Y ahí tuvimos el apoyo de una consultora que se llama New Genesis, una consultora de Sanhattan, que por distintas cosas llegó, nos apoyó y nos hizo un brochure, un plan de inversión a 5 años, nos juntábamos en un hotel por ahí, todo pagado por ellos, Yeah. y que al final no nos cobraron, les gustó tanto lo que estábamos haciendo. Hace poquito me llamaron que querían hacerme una entrevista, que de todos los planes que han hecho, y para buscar inversores la cosa fue exitosa, porque llegó un mira. inversor y Claro. tal. Entonces querían como ver para atrás cómo ha sido ese proceso, que lo hicieron gratis también, así que cómo le voy a decir que no a una entrevista. Y nosotros, al menos yo, hasta que yo estuve, yo me junté con 22 personas interesadas en invertir en Deportes Concepción. Después Danilo y Gabriela, que continuaban con el club social, yo creo que tuvieron que haber tenido 7, 8 más. Entonces fueron alrededor de 30 personas que se entrevistaron, y lo relevante que el que llegó finalmente pasó por asamblea. La primera asamblea rechazó la primera oferta, hubo una segunda oferta, y pueden haber cuestionamientos a la cantidad de personas que habían en la asamblea, porque no había muchas. Post constitución y todo el cuento, el ánimo de la gente por la participación bajó tremendamente. Sí.
Y en eso fue aprobado, ¿cachai? Entonces yo creo que el actual inversor de Deportes Concepción debe ser el único inversor en Chile, voy a decir 2 o 3, para no... que llegó por votación de los socios, ¿cachai? Y tiene ese respaldo, ¿cachai? Entonces ojo, el proceso, si bien es como decir, ¿para qué trabajaron tanto? Si igual terminaron con un inversor, pero ojo, se eligió, está, y el hombre recibió un auto deportivo, ¿cachai? O sea, nosotros jugamos en tercera división con 7.000 personas, con un partido con Chimbarongo, lo jugamos con 7.500 personas en tercera vez. ¿Cachai? Entonces, Claro. toda la comunicación, todo lo que se hizo, te generó esta masa social que ayer jugamos Copa del Biobío con Huachipato, un día martes a las 7:30 llegaron 10.000 personas. Y con casi 2.000 de Huachipato, espectacular, ¿cachai? O sea, el fútbol regional. Bueno, ojo. Concepción tiene historia de esa potencia también en torno a los clubes. O se conoce la ciudad, digamos, se podría conocer la ciudad a través de sus clubes. Clubes centenarios que hay en los barrios incluso. Hoy estamos en los últimos 5 minutos del partido. Ha pasado volando, hay montones de cosas que van a quedar afuera, pero... Claro, mira. No, eso vamos a intentar colocarlo de alguna manera, pero ya pasó todo esto, ¿por cierto? Sí. El agua pasó, hay montones de cosas que obviamente por tiempo no vamos a poder conversar y todo. Pero ¿cuáles son las lecciones que ya ves en el futuro? Afuera del estudio hablábamos también de aprendizaje. Mira, yo creo que el principal aprendizaje es que la gente como nosotros, que tenemos otra visión del fútbol y de la vida también, de altruismo, nosotros trabajamos 6 años gratis. Yo era un profesional exitoso en mi vida, con mi trabajo, con mis cosas, y yo trabajaba y además hacía asesorías por fuera. Y el otro día mirando impuestos internos me di cuenta que yo hacía asesoría hasta el 2016, bajaron a 0 durante 6 años, ¿cachai? Entonces, la gente que pensamos así, a veces somos buenos para conversar y para debatir y conversatorios, ¿cachai? Y ahí yo hago el primer punto, hay que empezar a escribir, tenemos que empezar el conocimiento que tenemos que empezar a escribirlo, y ahí tenemos que, yo ahí saco yo soy ingeniero industrial, yo tengo un MBA, ¿cachai? Es el magíster más comercial que puede existir, lo tengo yo, aunque suene raro. Y hay que escribirlo, tenemos que escribir columnas, tenemos que escribir documentos, y aquí pasaba aquí el aviso, por ejemplo aquí los profes, el José y Alejandro, que sacaron este libro, el salvataje del fútbol chileno, tremendo material de la Universidad de Valparaíso, y por ejemplo el libro del San Paulo que tengo de Carles Viñes, que yo tuve la suerte de conocerlo en Madrid a este escritor. Y ahí me pillé este libro y yo me lo encontré en una librería. Claro. No tenía idea que era el San Pauli. Entonces, tenemos que escribir nuestra... Y bueno, y lo que hacen ustedes también con la editorial, pues, ¿cachai? Escribir la experiencia, masificarla, meterle ingeniería, ¿cachai? Como, por ejemplo, yo espero en algún momento armar, con gente más de los números, yo no soy tan de contabilidad, pero armar bases contables para corporaciones, para socios, para que se ordenen. Nosotros tuvimos en la corporación, siempre se cuentan las buenas, pero nosotros tuvimos grandes problemas con la Comisión Revisora de Cuentas, porque no sabíamos cómo funciona la Comisión Revisora de Cuentas, y nuestra Comisión Revisora de Cuentas tampoco sabía cómo funcionaba, querían ver hasta la última boleta, ¿cachai? Y nosotros en 2020 recibimos el rechazo de nuestra Comisión Revisora de Cuentas, pero pasamos la auditoría de Deloitte y de la NFP sin problema. Entonces, ¿cachai? O capaz que de Deloitte no era tan bueno fiscalizando, claro. Pero a eso me refiero, metámosle neuronas, necesitamos papers que en las universidades se metan, en la administración deportiva, y para ir cerrando. En el fútbol se está invirtiendo mucho en el equipo deportivo, kinesiólogo, scouting, y te aseguro que suma harto al presupuesto del equipo. Claro. Se invirtió harto, o sea, en el deportivo, kinesiólogo, a los jugadores los miden y todo. Pero la parte administrativa no se está invirtiendo. En Europa, los equipos se levantan a los gerentes como delanteros. En Chile todavía no. Entonces, porque no tenemos buenos dirigentes. Claro. Ojo, y no hablo mal de los dirigentes, sino que gente técnicamente preparada, ingenieros, comerciales, no sé, contadores, gente que maneje presupuestos de fútbol y todo. No tenemos, entonces falta más escrito, más libros, tenemos que aprender. Las universidades han sacado algunos diplomados, algunos cursitos, pero algo más formal. O sea, River tiene una casa, una especie de instituto. En Real Madrid también, pues, o sea,
no copiemos solo el scouting, copiemos esas cosas. Y Sí. te digo, o sea, hoy día en Chile hay 45 gerentes de fútbol. ¿Conoces alguno? Cada equipo tiene un gerente. Claro. Nadie los conoce. ¿Cachai? Es medio oculto. Entonces, por ahí iría, digo, hay que meterle neurona, hay que meterle ingeniería. Aunque a veces la corbata nos asusta de la formalidad, pero hay que hacerlo, ¿cachai? Sí. Hay que ir a ganar espacio en la academia para meter el fútbol, ojo, y el fútbol y la rama deportiva y los niños. Claro, el club, digamos, como concepto finalmente. Sí, Sí. como institución, Sí. como movilizador de masa y como por ejemplo el Conce debe ser el equipo que más público lleva, el tercer equipo que más público lleva en Chile. La Católica con su estadio nos va a pasar, pero al mismo tiempo el equipo que menos incidentes de violencia tiene. ¿Cachai? O sea, y con esto termino, a la gente de Wander, cuando vinieron para acá, hijo, y no es la gente, la dirigencia de Wander, a la gente de Wander el Conce le cobró 6 lucas y le hizo pintacarita y globo a la gente de Wander. Ahora nosotros jugamos allá y nos cobran 16 lucas la entrada. Entonces, entre SA, la SA de Wander le está jugando chueco a la SA del Conce, Claro. dejando fuera a la corporación del Conce, la corporación de Wander, que nos conocemos, que somos amigos, que yo cuando voy para allá me reciben en sus casas, los chiquillos vienen para acá y nos juntamos, ¿cachai? Porque hacemos estas divagaciones, estas filosofadas futbolísticas, pero las SADP hacen una zancadilla, ¿cachai? O sea, dos hinchas que podrían tener problemas en el estadio, que es terrible buena onda, viene este tipo y te cobra 16 lucas, weón. No, prohibitivo y claro, alejado también de lo que es la empatía y justamente el ser buen vecino en definitiva, pues Sí, estamos pues. viendo un gran O barrio sea, pero futbolero entre sociedades anónimas. sociedades anónimas, Sí. ¿cachai? Que deberían Sabemos trabajar. igual la complejidad que está viviendo la corporación del Wander con la sociedad anónima, ¿cierto? Hoy día, y se podría entender un poquito eso, pero claro. Bueno, se nos acaba el tiempo, Víctor. Yo quiero agradecer el primer invitado, digamos, presencial, así que también muy contento de haberte recibido. Esperamos a la gente que esté mirando esto también vaya conociendo un poquito lo que significa administrar un club, que claro, a veces lo vemos desde afuera y exigimos, somos una sociedad que está exigiendo la respuesta de ciertos servicios, tenemos una lógica bien... O sea, por ejemplo, yo no dormía los 5 el día que se pagaba, los 13 que había que pagar las cotizaciones y los 20 que había que pagar impuestos. Claro, Eran los 3 días que no dormía, ¿cachai? Porque había que pagar, si es que claro, y con aguante no es suficiente, ¿cachai? claro, claro, pagar son Como- vidas de otras personas Sí, que pues, requieren de eso. que trabajan, que tienen Claro. hijos, que pagan un arriendo, Y que destinan ¿cachai? todo el tiempo al club. ¿No? Y que son trabajadores, o sea, Sí. que quedan, o sea, ir a apretar al jugador y eso, yo para un segundo capítulo, son cosas que, o lo mismo, de repente pegarlo, tenerle mal a alguien por la camiseta que tiene, es lo más fascista que yo he visto en mi vida, y puede que yo mismo cuando tenía 18 Claro, lo hacía, totalmente. entonces Bueno, siempre, igual- siempre antifascista, señor. Esa, buenísimo, nos vamos a quedar con eso. A propósito de las camisetas, estoy con la camiseta de la escuela Ciudad de Santiago, a quienes saludamos. Estuvimos el viernes pasado en Santiago haciendo talleres de masculinidades con los niños, así que también ahí lo vinculamos con fútbol y empezamos a abordar esas temáticas. También hemos estado haciendo talleres de literatura futbolera, así que invitamos a escuelas que se motiven, a que nos contacten y podemos gestionar ese tipo de encuentros, justamente para dar a conocer lo que significan los clubes, lo que significa el fútbol también y las implicancias que tiene también para los territorios, que en definitiva eso es lo que defendemos. Muchas gracias, Víctor. Saludamos también a JC que está ahí en las perillas, dándolo todo también. Y bueno, a toda la gente de la radio que hace poquito también vivió un proceso de elecciones internas, dando cuenta de que hay que participar, hay que construir los espacios, hay que tomarse también los espacios de manera constructiva, asumiendo responsabilidades, ¿cierto? Teniendo también sus deberes, obviamente defendiendo sus derechos, pero los clubes no se hacen solos, digamos, y los clubes hay que defenderlos de alguna manera, somos nosotros mismos en otras instancias. Entonces, los saludamos y bueno, sigan viendo los capítulos del Otro Fútbol Podcast, hay varios ya, este es el octavo, si es que no me equivoco, así que vamos a seguir en esta misma senda. Un saludo grande y espero que la pelota no caiga.